Investigadores de la Universidad Nacional de San Luis descubren un hongo de alta toxicidad en San Luis. Esa es la noticia que tenemos para hoy. Se trata de los docentes Mónica Lugo del grupo Micodif y Esteban Crespo del Departamento de Biología de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Lugo nos habló acerca de cuál es este hongo, dónde lo encontraron, cuáles son sus características principales y cómo reconocerlo y diferenciarlo de los champiñones que son comestibles. Y esto es algo muy importante porque este hongo que hallaron no es comestible, al contrario, claro, es tóxico y sin embargo son muy parecidos, por lo que hay que tener mucho cuidado. Sí. Escuchamos algo. Nuestro grupo de trabajo, que es Micodif, se dedica a investigar la diversidad de los hongos y sus interacciones con las plantas, las simbiosis micorrízicas, los endófitos del vástago, de las raíces de las plantas. Entonces, en el proyecto de investigación y en el grupo de trabajo en general, que además es que está ligado a la colección de micología de la universidad, que también se llama Micodif, siempre estamos en la búsqueda de hongos y ejemplares para conocer la diversidad de los hongos en nuestra provincia, en nuestros ambientes y de otros ámbitos de estudios que nos interesan, como los ambientes áridos y semiáridos, la puna, el espinal, todo lo que sea monte, chaco, todas esas regiones biogeográficas. Este hongo se llama Agaricus xanthodermus, que hace referencia a ese color que toma ese color amarillo, como de las xantófilas, de los colores anaranjados y amarillentos intensos. Y es un pariente cercano de los champiñones, del Agaricus que comemos como champiñón. Lo encontramos en el mismo campus del rectorado, ahí cerquita del bloque de humanas, del bloque 4. Sus características son complicadas en el sentido que son fáciles de confundir. Es uno de los hongos de las especies que más se confunde con el champiñón común comestible porque son muy muy parecidos. Cuando son jovencitos se parecen más que cuando son adultos, y lo importante para diferenciarlos es que son un hongo de esos hongos que se llaman de sombrero, que tiene un pie, que tiene una zona de una membrana que se llama anillo en la base del pie, que es particular porque es doble y tiene todas láminas como hojas en la parte basal, la parte de abajo de ese sombrero, que se llaman láminas o laminillas, y cuando son jovencitos todos se parecen porque tienen esas laminillas de color rosado claro, y cuando son maduros, cuando están maduros, los ejemplares adultos también se parecen porque las láminas se ponen de color marrón intenso. La gran diferencia es el color amarillo que toman, ese color intenso, cuando uno los roza, los frota, los toca un poco. Y otro carácter muy importante que sirve para distinguirlos de los champiñones comestibles es el intenso olor a formola, compuesto químico muy 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 intenso, muy fuerte, que queda impregnado en la piel. Uno lo siente constantemente por más que se aleje del hongo. Desprenden un importante olor a sustancia química, no ese olor agradable del champiñón comestible. Igualmente hay que decir algo muy importante sobre cómo reconocer los hongos y cuáles son comestibles y no. Esto es una cuestión bastante peligrosa porque, como les decía o como te estaba contando, los champiñones comestibles o los hongos comestibles es muy difícil separarlos de los que no lo son. Es complicado dar una regla para poder decir esto se come o no. Sobre todo estoy hablando de los hongos silvestres, ¿no? Hay que consultar antes de comer cualquier cosa, salvo que uno vaya a comprar un hongo a un lugar, un proveedor alimentario que tenga sus controles correspondientes. Mónica Lugo también nos habló, por un lado, acerca de la toxicidad de este hongo y, por otro lado, se refirió a la utilidad que pueden tener los compuestos del mismo. Su toxicidad se basa en esos compuestos fenólicos que le dan ese olor fuerte, además de otras sustancias que también derivados del benceno, producen muchos trastornos gástricos, vómitos, diarreas, producen deshidratación. Hay que tratarlos a nivel hospitalario, son muy complicados. En general los hongos son muy alergénicos, generan muchas alergias, mucha reacción del sistema inmunológico,
Hay gente más sensible y otra que menos, pero en general acarrea muchos problemas, y estos en particular gastrointestinales. Además, esta especie es una especie muy buena bioacumuladora, sirve para hacer bioremediación, pero a su vez eso significa que en su cuerpo, en su talo, este hongo acumula muchísimos metales pesados. Es un gran acumulador de cadmio, de cromo, de plomo, sobre todo cadmio, así que eso le suma complejidad a la cuestión de la toxicidad en la ingesta. No como un champiñón comestible que no tiene ese inconveniente. Pero a su vez esta capacidad podría hacerlo muy útil para procesos de bioremediación. Además es un honguito que, entre otros compuestos, produce antibióticos y tiene compuestos anticancerígenos. Este honguito ha sido estudiado muy ampliamente a nivel mundial, pero eso no quita que se pueda utilizar con fines biotecnológicos. Crece, es una especie ruderal, es decir, que aguanta muchísimo cualquier cambio en el ambiente y crece mucho, es un buen bioindicador de altos niveles de nitrógeno en el suelo, así que donde creció es porque seguramente hay mucho nitrógeno disponible. No produce, las sustancias que producen no son mortales, sí son tóxicas, porque el fenol es una sustancia que mata las células. Lo que pasa es que en las proporciones en las que está el hongo no llega a ser mortal, ¿no? Sí es tóxico y la ingesta produce trastornos y, como les decía, puede producir deshidratación, pero no causa la muerte si se atiende a tiempo. Es muy importante, entonces, como decía ella, no agarrar, mucho menos ingerir hongos silvestres, aunque se parezcan a los hongos comestibles, porque pueden tratarse de hongos diferentes con efectos muy diversos en el organismo. Y plantea algo interesante, que es el hecho de que, bueno, es tóxico para el consumo, pero a la vez puede llegar a ser muy valioso para, como dijo, ¿no? Tiene algunos elementos que se pueden utilizar para, incluso, me imagino, ¿no? Que remedios o bueno, algunas... Antibióticos, entonces es como que es complicado, pero a la vez sirve mucho para ese tipo de cosas también, ¿no? Tiene sus beneficios y también sus peligros, por ser tóxico. Y ella también, Mónica Lugo, nos habló acerca del papel que tienen los hongos en los ecosistemas. Con respecto a los hongos, más importante aún si se pueden comer o si son tóxicos, porque bueno, si no se ingiere lo que no se conoce, ya es un gran avance y se evita cualquier inconveniente con los hongos. Por un lado, lo más importante que hacen los hongos es en los ecosistemas el ciclado de nutrientes. Son grandes descomponedores y lo que hacen es fraccionar las macromoléculas, romperlas en sus partes más simples para que queden disponibles para reciclarse en los ecosistemas, para que lo puedan absorber las plantas, para que estén disponibles en el suelo, para degradar todos los restos de los vegetales, de los animales, inclusive de los residuos que los hombres y los seres humanos generamos, para poder volver a reciclarlos y que todo continúe y que se mantengan funcionando los ecosistemas. Ese es el rol más que fundamental de los hongos y el gran beneficio que nos brindan a todos. Bueno, escuchábamos a Mónica Lugo, una de las investigadoras de la Universidad Nacional de San Luis, que halló este hongo aquí en San Luis y nos hablaba sobre la importancia que tienen en los ecosistemas, porque bueno, ellos son grandes recicladores, como mencionaba. En el país este hongo había sido registrado en la provincia de Buenos Aires, también es un hongo distribuido en América del Norte y en Europa. Y acá en San Luis lo encontraron muy cerquita nuestro, acá en los jardines del cuarto bloque. Aquí cerquita, muy cerquita. Bastante cerquita. Bueno, igual lo que plantea es justamente algo muy importante. Ya con el hecho de no consumir algo que no conocemos, ya es un gran avance, como ella misma dijo, ¿no? Porque por ahí uno dice, esto es algo conocido, es algo parecido, pero no se fija ni mucha gente lo consume. Dijo, no es mortal, pero sí es tóxico. Entonces, bueno, es importante esto, no consumir algo que no conocemos, ¿no? Claro, porque son miles y miles y miles de especies y bueno, hay que tener cuidado y dejarlos ahí, porque además son muy útiles para el ecosistema, como mencionaba ella. Totalmente. Bueno, Priscila, muchas gracias por toda la info.